Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos ya culminando la semana número 13 y estamos con el tema la función de relación en ciencias naturales. Por favor, poner atención. Vamos a ver este tema de qué se trata. Dice la función de relación. La función de relación es el conjunto de procesos por los que los seres vivos obtienen información del medio que los rodea y también del interior del organismo y elaboran la respuesta adecuada en cada momento. El ser humano nota cómo cambia su entorno gracias a la información que proporcionan los órganos de los sentidos. La información recibida por los órganos de los sentidos se dirige hacia el cerebro, la procesa y decide cómo debe responder el cuerpo. A continuación envía la orden hacia los órganos implicados en la respuesta y ejecutan. Podemos dividir la función de relación en tres fases, que son percepción de la información, análisis de la información y emisión de la respuesta. Vamos a ver qué es la percepción de la información. La mayor parte de las células del organismo no pueden captar la información que proviene del exterior. Las células nerviosas que realizan esta función se denominan receptores sensoriales y son sensibles a distintas sensaciones o estímulos como la luz, la temperatura, la presión o ciertas sustancias químicas. En los órganos de los sentidos se localizan los receptores sensoriales que captan los estímulos que provienen del exterior del cuerpo. Los 5 sentidos. Los seres humanos tenemos 5 sentidos para poder percibir las cosas que nos rodean, ¿no? Vamos a ver, la vista, por ejemplo, nos permite apreciar el color, la forma, el tamaño y la distancia de lo que nos rodea. El ojo es el órgano de la vista. El oído nos informa de los sonidos que se producen a nuestro alrededor. El tacto nos permite reconocer la forma, textura, temperatura y más detalle de los objetos cuando se entra en contacto con ellos, así como percibir el dolor. Los receptores del tacto están repartidos por toda la piel. El olfato nos permite captar los olores. La nariz es el órgano del olfato. El gusto nos permite percibir diferentes características de los alimentos, como el sabor. La lengua es el órgano del gusto. Bien, número 1 dice, explica qué es la función de relación y las fases que la componen. Subraya aquellas palabras que consideres fundamentales en su definición. Número 2, coge una flor y anota en tu cuaderno la información que nos dan los sentidos del olfato, vista y el tacto. En esta experiencia, ¿qué sentidos no nos aportan ninguna información? 3. ¿A través de qué parte del cuerpo el sentido del tacto aporta con información? Y el del gusto, escribe 3 acciones en las que el protagonista de la información aportada sea el sentido de la vista. Entonces no te olvides, chicos, de estas actividades. Interpretación de la información. Vamos a ver cómo se interpreta la información que reciben nuestros sentidos. El sistema nervioso realiza la interpretación de la información, especialmente el cerebro, que es el encargado de analizar la información captada. Por ejemplo, el niño percibe a través de la vista su propia imagen en el espejo. Su cerebro interpreta esa información. En algunas ocasiones podemos juzgar a los demás por lo que perciben nuestros sentidos, es decir, por las apariencias. ¿Qué piensas sobre ello? ¿Te ha ocurrido alguna vez? Ejecución de las respuestas. Los encargados de ejecutar las órdenes recibidas del sistema nervioso central a través de los nervios se denominan órganos efectores. Según los órganos efectores implicados, existen respuestas de 2 tipos. Una respuesta motora, la más habitual, que implica la contracción de uno o varios músculos para producir el movimiento de alguna parte de nuestro cuerpo o un desplazamiento de todo el organismo. Esta respuesta la lleva a cabo el aparato locomotor. Una respuesta glandular, que implica la producción y liberación de alguna sustancia química,
bien al interior o al exterior del cuerpo. Esta respuesta es realizada por el sistema endocrino. Tras procesar la información, el aparato locomotor y el endocrino provocan una respuesta de alegría. 4 dice, el dolor es producido por receptores nerviosos cuando el estímulo que recibe es muy intenso. Pregunta, ¿qué crees que ocurriría si no sintiéramos dolor? ¿Sería mejor para nosotros? ¿Por qué? Identifiquen en tu casa objetos que puedes percibir por tus 5 sentidos y clasifícalos. Clasifícalos, por ejemplo, cuáles puedes percibir con el sentido de la vista, cuáles con el sentido del olfato, cuáles con el sentido del tacto y cuáles con el sentido del oído. El sistema nervioso, vamos a ver qué sucede con el sistema nervioso. Se encarga de analizar la información que nos llega del exterior a través de los sentidos y de elaborar una respuesta. Las células que forman el sistema nervioso se denominan neuronas. Su función es recibir y transmitir información. Las partes fundamentales del sistema nervioso son el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Vamos a ver qué es el encéfalo. Cerebro es la parte fundamental, está dividida en dos hemisferios, derecho e izquierdo. El cerebro controla los movimientos voluntarios. Él habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que le llega. Aquí radica la conciencia y la voluntad. El cerebelo está situado en la parte posterior del encéfalo, es decir, en la parte de atrás. Coordina el movimiento y el equilibrio. Controla los movimientos aprendidos como andar, montar en bicicleta, etc. El tronco encefálico une el encéfalo con la médula espinal, controla de forma automática el funcionamiento de nuestros órganos, los latidos del corazón, la respiración, la presión arterial, la digestión, etc. La médula espinal se encuentra en el interior de la columna vertebral. Es un cordón nervioso que va desde el tronco encefálico hasta el final de la espalda. Su misión es conducir la información desde el encéfalo hasta los órganos y también en sentido contrario. Elabora los movimientos involuntarios llamados actos reflejos, que son respuestas muy rápidas que realiza la médula espinal, en muchos casos para proteger el cuerpo. Por ejemplo, un acto reflejo es retirar la mano cuando te pinchas o te quemas. Los nervios, vamos a ver qué son los nervios. Los nervios se extienden por todo el cuerpo. Conectan los centros de control con los órganos receptores de estímulos y con los órganos motores. Los nervios pueden ser de dos clases, sensitivos y motores. Los sensitivos transmiten la información desde los órganos receptores hasta el encéfalo. Los nervios motores llevan los impulsos del cerebro a los órganos efectores. Son los responsables de los movimientos voluntarios. Los ganglios nerviosos son agrupaciones de los cuerpos de las neuronas localizadas fuera del sistema nervioso central. Esto, chicos, estamos en el texto de Ciencias Naturales, en las páginas de la 36 a la 38. Vamos a las actividades en el cuaderno de trabajo en la página 22. La función de relación. Vamos a completar las siguientes frases. Las vamos a completar con estas tres frases que tenemos aquí. Las vamos a poner en su respectivo orden. Por ejemplo, dice, el tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto se encargan ¿de qué será? De interpretar la información, de percibir la información o de ejecutar las respuestas. Obviamente que los órganos de los sentidos, como el tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto, se encargan de percibir la información primero, percibir la información, luego el cerebro se encarga de interpretar la información y los órganos efectores son los encargados de ejecutar las respuestas. El sistema nervioso coloca el nombre de las partes del encéfalo en su lugar correspondiente. ¿Sí? Tenemos tres palabras, cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Esta parte de aquí rosadita, ¿qué será?
Esta es la parte que llamamos cerebro, ¿no? El cerebelo es esta partecita que está acá. Y el tronco encefálico es este tronquito que está aquí. Y todo esto se llama encéfalo. Todo esto se llama encéfalo, ¿no? Completa, dice, las siguientes frases con estas palabras. Aquí tenemos las palabras efectores, sensitivos, cerebro, encéfalo, ganglios, motores. ¿Sí? Vamos a ir poniendo las palabras, vamos a ir tachando las palabras que ya vamos poniendo. Por ejemplo, dice los nervios. ¿Qué será? Transmiten la información desde los órganos receptores hasta él. Habíamos visto que los nervios son de dos tipos, sensitivos y motores, ¿no? Entonces aquí serían los nervios. ¿Cuál de los dos serán los nervios? Sensitivos, y tachamos el sensitivo. Transmiten la información de los órganos receptores hasta él. ¿Hasta dónde será? Hasta el encéfalo. ¿Sí? Y lo colocamos aquí. Luego dice los nervios, ¿qué serán? Aquí serían motores. Los nervios, los motores llevan los impulsos del cerebro, del cerebro a los órganos, ¿qué será? A los órganos efectores. Vamos tachando. Y también tachamos la palabra cerebro, efectores. Acá los, que ya nos queda solo la palabra ganglios. Ganglios nerviosos se encuentran fuera del sistema nervioso central. Bien, chicos, y así nos quedaría entonces contestadas estas respuestas. Recuerda, estudiante que lee, estudiante que aprende. Por favor, chicos, siempre deben leer para aprender, ¿no? Les deseo un feliz fin de semana. Espero que hagan sus tareas hoy mismo para que sábado y domingo puedan descansar y el lunes estén con buen ánimo para empezar la siguiente semana. Un excelente día, chicos, a todos, y que Dios les bendiga.